Bien, buenas tardes. Didáctica crítica que tenemos que revisar. Eso se encuentra también en la guía página número 2, didáctica crítica. Y tenemos ya los materiales. La didáctica crítica, sus características, autores y algún ejemplo. La didáctica crítica es una corriente pedagógica que tiene la enseñanza como un proceso eminente político. Se basa en las ideas de la teoría crítica, así como en teorías extraídas de campos como la educación, la sociología y el estudio de la cultura. Se entiende entonces como una enseñanza, como un proceso eminentemente político. Bien, pues los defensores de esta didáctica rechazan la idea tradicional de que la enseñanza debe ser un acto neutro. Por el contrario, piensan que los actos de enseñar y aprender están estrechamente relacionados con otros temas de la vida, con otros temas de vital importancia como la democracia, la justicia social y el activismo político. Bueno, pues el principal objetivo de esta pedagogía crítica es la emancipación de los ciudadanos de la opresión mediante el despertar de lo que se conoce como conciencia crítica. Cuando se alcanza la conciencia crítica, anima a los individuos a producir cambios en su propia vida mediante la crítica social y las protestas políticas. ¿Cuáles son sus características? Es una disciplina que se centra en su desarrollo. Por lo tanto, cada uno de los autores contribuyen a ella, tienen distintas teorías sobre cómo debería aplicarse en las aulas. Sin embargo, existe una serie de características sobre las que la mayoría de los autores está de acuerdo. A continuación las veremos. Promueve el pensamiento crítico. La didáctica crítica intenta ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre los valores, ideas y creencias que han adquirido debido a su desarrollo dentro de una sociedad concreta. Es decir, esta disciplina, esta forma de trabajo, crea en ellos las maneras o las formas de que el estudiante reflexione y critique, ahora sí, el poder aplicar el conocimiento, que éste sea efectivo, pero que además centralice su idea sobre la forma en que él se estructura para poder tener crítica o un nivel crítico sobre los problemas que acontecen en todo su contexto. Esto cobra una especial importancia para estos autores de teoría de la pedagogía crítica, ya que piensan que el sistema educativo ayuda a perpetuar este tipo de enseñanzas. Por ello, en el aula, aunque se promueve una visión crítica de la educación, los alumnos deben aprender a pensar por sí mismos y a pensar sobre los conocimientos e ideas que van adquiriendo. Por eso se dice que es una pedagogía autocrítica. Esta crítica de los conocimientos adquiridos se hace con la esperanza de que ayude a los alumnos a vivir una vida más libre, con la que no estén condicionados por las enseñanzas sociales que hayan recibido ni por ideas que ellos mismos no hayan determinado como válidas. Ciertamente tienen una etapa de comprobación, de adquisición de conocimiento, pero eso los hace ser autocríticos, autorreflexivos de todos los fenómenos de cualquier tipo, culturales, sociales, económicos que los rodean. A través del conocimiento puede establecer un grupo o un listado de ideas que él propiamente tiene sobre los temas. Crítica a la ideología imperante. Uno de los aspectos que más preocupa a los autores de esa pedagogía es el mantenimiento de ideologías que ellos consideran como erróneas. Así, muchos de ellos están en contra de los conceptos como el capitalismo. Por ello, una aula en la que se aplique metodología crítica de la educación tiene que servir como plataforma para que los alumnos puedan reflexionar sobre si el modelo imperante en la sociedad es el más adecuado o no. Unión de teoría y práctica. Según esta didáctica crítica, la teoría y la práctica en la enseñanza son inseparables debido a que el conocimiento que se adquiere sobre un objeto está condicionado por la interacción que se tiene con él. Es decir, si yo estoy estudiando un fenómeno, primeramente debo de tener este conocimiento teórico para saber de qué trata ese fenómeno. Por ejemplo, un ciclón, ¿no? Un ciclón yo lo conozco, empiezo a estudiarlo, lo defino, lo conozco, pero de la práctica depende el yo poder criticar
si fue fuerte, si fue muy leve o moderado, si vino con lluvia, si vino, perdón, con granizo, etcétera, ¿no? Esas son las maneras en que yo puedo generar una teoría y una práctica. El modelo más desarrollado en ese sentido es el conocido como una investigación-acción. En él los alumnos tienen un papel activo en su propio proceso educativo, teniendo que tomar decisiones sobre lo que quieren aprender y la manera en la que desean hacerlo. El profesor, por tanto, tan solo tiene un rol de facilitador del aprendizaje. Bien, pues la crítica reflexiva o la reflexión de las situaciones, de los intercambios de conocimiento, pues es bueno porque estableces un procedimiento de análisis propio e individualista, enseñándote, bueno, pues cuando yo critico es porque yo sé del tema y porque propongo nuevas situaciones que esa solución dada a un tema lo voy a mejorar con mi crítica, lo voy a mejorar con mi comentario, para que de alguna manera se interactúe también con los pares y poder generar ideas propias y además diferentes, ¿no? Racionalidad es otra característica. La pedagogía crítica intenta promover por encima de todas las cosas la racionalidad en los alumnos. Para lograrla, el método escogido es el de superar la subjetividad de las opiniones personales, contrastándolas con experiencias de los demás. De esta manera, las ideas de cada alumno deben ser evaluadas por los demás. Es decir, yo critico, genero mi comentario, mi idea sobre un aspecto, sobre un tema, pero debe de estarse analizando también por sus pares, por su grupo de trabajo, para formular una sola crítica que dé respuesta o mejore una respuesta dada por algún otro alumno, ¿no? Por lo tanto, entonces este modelo se presta a los debates, a las discusiones y a los intercambios de opiniones que se convierten en algunas de las herramientas más importantes para adquirir conocimiento. Cuando nosotros generamos estas actividades de aprendizaje mediante modelo educativo como los debates, las discusiones, mesas redondas, café literario, exposiciones, método basado en problemas, el famoso AP, estos me permiten tener una discusión. Quien tiene la razón es porque está dando respuesta de manera analítica, racional, pero también se presta a debatir ideas, ¿no? Esto pues lo vemos con estas técnicas y por lo tanto cuando aplicamos estas técnicas estamos aplicando el método de pedagogía crítica. Esto difiere mucho de la educación tradicional en la que los alumnos tienen que aceptar los conocimientos que les vienen de fuera como válidos sin examinarlos. Bueno, pues es todo lo contrario a una educación tradicional. Así es en este sentido la situación, ¿no? Negación del método empírico. Desde la pedagogía crítica se promueve la creencia de que el mundo no puede reducirse a simples relaciones de causa-efecto. Por lo tanto, para los defensores de esta teoría es más importante la propia experiencia subjetiva del mundo que los hallazgos experimentales realizados por la investigación científica. Entonces, la propia experiencia subjetiva, una vez que comprobaron sus ideas, una vez que las analizaron, tienen nuevos descubrimientos basados en un procedimiento científico, aplicación del método para la obtención de la comprobación. Deseo de cambio social. Por último, el principal objetivo de la didáctica crítica es fomentar que los alumnos cuestionen el sistema social en el que viven y consigan su libertad a través de la lucha política y el activismo. Bueno, pues son movimientos subsecuentes. Una vez que tú criticas al sistema, lo analizas, propones obviamente mejoras y si las llevas a la práctica, como también es una de sus características, pues el resultado será desarrollarse libremente, ¿no? Autores destacados dentro de esta didáctica crítica tenemos a Paulo Freire. Este brasileño fue el creador del concepto de didáctica crítica en su libro La pedagogía de los oprimidos. Freire en este momento era profesor de historia y filosofía de la educación en la Universidad de Recife en Brasil e intentó crear un modelo educativo que ayudase a los más desfavorecidos en su lucha por la supervivencia. Otro de los autores que tienen que ver con esta teoría, Henry Giroux, es un pensador estadounidense que va a llevar la pedagogía crítica a su país. Su obra se centra en criticar las ideologías como el neoliberalismo, el fundamentalismo,
religioso o el imperialismo y define al movimiento conocido como democracia radical. Sus trabajos son algunos de los más influyentes en este campo y hoy en día escribe para la multitud de medios internacionales, habiendo alcanzado una gran fama dentro de los círculos pedagógicos y de crítica cultural. Peter McLaren, canadiense, en 1948 consideró como los padres de la dialéctica crítica. Su fama se basa sobre todo en sus extensas críticas contra el capitalismo y el neoliberalismo, habiendo sido influenciado por la filosofía marxista. Ejemplo de aplicación, bueno, vamos a ver de qué manera yo puedo como docente aplicar esta teoría de la didáctica crítica. Se basa en que todo tipo de intercambio de ideas entre los estudiantes, al principal formato de las clases es el debate. El debate y en algunos momentos la exposición, como lo digo, la mesa redonda que trabajamos pues ya hace bastante tiempo, ¿no? El chiste de esto es generar las ideas de debatir una respuesta, las ideas de compartir o defender una idea o un concepto. Se presta para este ejemplo. El funcionamiento de esta sesión es la siguiente: el profesor propone un cuestionamiento o señala un problema existente en la comunidad y los alumnos deben intercambiar ideas y opiniones sobre el tema hasta llegar a un consenso. Durante este proceso se les anima a buscar la información sobre lo que están debatiendo, de tal forma que aprendan a la vez que vengan generando su propio conocimiento. Bueno, pues es una corriente muy muy válida en la que pues me interesa, bueno, me gusta porque genera un análisis de reflexión que me permite primeramente adquirir un conocimiento, después apropiarlo, después generar críticas a ciertos planteamientos o problemas reales o que no pertenecen a la realidad, pero esto me da para yo tener una escala de análisis, recordando que la educación del siglo XXI principalmente debe estar basada en los últimos peldaños de la pirámide de taxonomía de Bloom. Si nosotros generamos con un trabajo así la evaluación y el análisis en cada uno de los alumnos, además por competencias, bueno, pues estamos desarrollando lo que se quiere y lo que en muchos años dejó de hacerse porque no se tenían las formas o el conocimiento. Otro material que encontramos dentro de los que te dejé en tu guía, pues es el siguiente, ¿no? Necesitamos revisar la didáctica crítica desde esta perspectiva. Es una filosofía, primeramente lo considero como una filosofía, además de un movimiento social que aplica conceptos de la teoría crítica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, esta teoría, esta corriente pedagógica se aplica o se filtra en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ser una filosofía que ofrece una serie de perspectivas teóricas que problematizan tanto los contenidos como las finalidades de la pedagogía. Otra técnica, aparte del debate, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas. Yo planteo una situación, hago que tú la analices mediante las preguntas. Además de compartir las preguntas, también puedo hacer debatir sus respuestas a esas preguntas y que se critique precisamente a manera de constructivismo una sólida respuesta y solución a este problema que se puede plantear. Es otra relación de cómo puedo trabajar. Bueno, vamos a ver entonces esta didáctica en este sentido con esta página. Esta pedagogía es una propuesta teórico-práctica, nuevamente nos hacen mención, que se ha desarrollado para reformular las nociones prácticas tradicionales de la educación. Es decir, es la contraposición a la corriente tradicionalista. Entre otras cosas, propone que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta que puede fomentar la conciencia crítica y con esto la emancipación de las personas oprimidas. Es decir, a través de la libre expresión, a través del conocimiento, y dice, ¿no? Aquella persona que contiene o tiene el conocimiento en su poder es una persona libre. ¿Por qué? Porque puede hacer sublevarse en el sentido del raciocinio, es decir, no socialmente, sino ya no creer o pensar ciertas cosas simples que existen a su alrededor, porque ahora él tiene el conocimiento de todo ello y por lo tanto critica su actuar de las cosas o de lo que sucede a su alrededor. Esta pedagogía crítica es la base teórica de la práctica educativa y la didáctica. Por su parte es la disciplina en la que se concreta dicha base, es decir, la didáctica se hace visible directamente en el aula y en los contenidos que se enseñan.
mientras la pedagogía funciona como el sustento ideológico. Según Ramírez 2008, ambos procesos teóricos y prácticos se entienden desde esta perspectiva como un mismo proceso, por lo que sus características suelen englobarse de igual forma bajo los términos de didáctica crítica o pedagogía crítica. Su base pues es finamente la teoría. A nivel histórico, la didáctica crítica parte de considerar que todo conocimiento está mediado por las categorías del entendimiento, en tanto que el acto educativo es fundamentalmente un acto de conocimiento. La didáctica crítica toma consideración a sus consecuencias y elementos políticos. Bueno, pues esas son las características por las que se adopta esta disciplina. Finalmente, los autores, como lo mencionan ya Paulo Freire, precursor de esta didáctica crítica, debe ser usada, dice aquí, la educación es una herramienta que debe ser usada para liberar de la opresión. Por supuesto, ¿no? Ante cualquier erróneo sistema político y además económico de un país, la única insurrección, hablando desde el más puro sentido de la paz, es salir de la ignorancia. La ignorancia es lo que te permite estar bajo esa opresión. Cuando tú adquieres el conocimiento y además que lo compruebas en una práctica, bueno, pues eso te hace ser libre, ¿no? Libre en expresión, libre en ideas. Finalmente, Freire trataba de empoderar a los estudiantes en la habilidad de pensar críticamente sobre su propia situación de estudiantes, así como contextualizar dicha situación en una sociedad concreta. Bueno, pues yo creo que la base de todo avance, de todo cambio generacional, propiamente parte de una crítica, ¿no? Criticas a un sistema, criticas un medio económico del cual tú estás con esa oportunidad de obtenerlo, pero ya que lo tienes, sigues con la crítica para decir esto no es lo mío, lo critico este medio para poder mejorar con la práctica y con la preparación, ¿no? 6 supuestos teóricos de la pedagogía de la didáctica crítica. De acuerdo a Ramírez, hay 6 supuestos que es necesario considerar para describir y comprender la pedagogía crítica. Autor nos explicó que los siguientes supuestos hacen referencia tanto al sustento teórico de la didáctica crítica como a las actividades educativas que se generan a partir de estos. Número 1, promover la participación social. Además de unitaria, la didáctica crítica promueve la participación social más allá del contexto de la escuela, incluye el fortalecimiento de un pensamiento democrático que permita reconocer los problemas y alternativas de solución en conjunto. Esta participación social, bueno, pues eso lo vemos en movimientos políticos, ¿no? De aquella persona especializada que se dedica a la política, hace una crítica, participando activamente social con un puesto público que busca para que esa crítica de la situación de los países en general, él la puede cambiar con esa transformación de ideas, ¿no? Y de accionar ante las situaciones. La comunicación horizontal, bueno, se trata de promover una igualdad de condiciones entre la voluntad de los distintos sujetos que se implican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se disuelve así la relación jerárquica y se establece un proceso de desaprendizaje, aprendizaje y reaprendizaje que influye también en la reflexión y en la evaluación posteriores. Bueno, pues yo hasta lo diría, ¿no? Una comunicación vertical y horizontal, porque el diálogo y esas jerarquías se desinhiben las personas, tanto el docente como el alumno, para hacer esos intercambios. Para esos intercambios debes de tener principios y conocimientos para que tú aceptes que estás criticando una situación, estás criticando una respuesta, estás discutiendo un tema que para ti no es del todo agradable, por lo que tú con tu reflexión y crítica mejoras en una postura de una respuesta a una problemática de la realidad o del mundo irreal, ¿no? Estos ejemplos de estrategias en lo concreto dentro de este contexto de las aulas son los debates, ya lo hemos dicho, y es el consenso que se aplican tanto para pensar problemáticas sociales concretas como la estructuración de los planes de estudio. Necesita también como característica reconstrucción histórica. Es una práctica que permite comprender el proceso por medio del cual la pedagogía se ha establecido como tal y considerar asimismo sus alcances y las limitaciones, el propio proceso educativo en relación a los cambios políticos y comunicativos. Bueno, pues te permite tener esta reconstrucción histórica no solo de lo que ya está o de lo que aconteció. Se refiere que cada acontecimiento, cada cambio en un sistema educativo, cada cambio en un sistema social, en un sistema político,
Me permite entonces tener esa consideración, ese opinar sobre lo que aconteció, sobre lo que se tiene como respuesta a las problemáticas, pero te permite tener esa remembranza a todos esos temas, por ejemplo, en el sentido de un cambio político, te permite analizar esas remembranzas, esas reconstrucciones históricas, para tú considerar pues una crítica para dar respuesta o una mejor respuesta a esos cambios que hasta ese momento se supone y en teoría es que no son satisfactorios para los que están generando este análisis crítico. Humanizar procesos educativos. Se trata de crear las condiciones necesarias para generar un autogobierno y acciones colectivas, así como una conciencia crítica de las instituciones o estructuras que generan opresión. Ahí está, ¿no? Se trata entonces, a través del conocimiento, humanizar los procesos, no solo educativos o que estén dentro del aula, ¿no? Yo creo que las condiciones en general que causan las instituciones, pues también se trata de convertir algo que es inhumano, ¿no? Por ejemplo, el estado de salud de las áreas más pobres y recónditas de un país. Es un proceso que tiene que ver con una ayuda de algún tipo, luego entonces el alumno dice, humanizo el proceso entregando correctas y mejores vacunas, ¿no? Reconoce la necesidad de ubicar al sujeto en un entramado de circunstancias sociales donde la educación no es únicamente el sinónimo de instrucción, sino un potente mecanismo de análisis, reflexión, discernimiento tanto de las propias actitudes y comportamientos como de política, ideología y sociedad. Bueno, es una armonía de estos tres últimos conceptos para cambiar las actitudes y comportamientos de un problema social que hasta ahora, pues, si ya está resuelto, perdón, yo ya puedo criticar esa postura, ¿no? Contextualizar el proceso educativo se basa al principio de educar para la vida en la comunidad buscando señales de identidad colectiva que cuestionen las crisis culturales y los valores basados en la segregación y la exclusión. De esta manera la escuela se reconoce como un escenario de crítica y de cuestionamiento de modelos hegemónicos. Bueno, pues es esta educación para la vida. Se supone que me genera un estado de confort, me genera una respuesta ante una carencia de, por lo tanto el proceso educativo que me produce una ideología, un pensamiento, un conocimiento, eso me permite tener un escenario de crítica, ¿no? Porque los ricos tienen dinero, es un tema de debate, de crítica. Porque han obtenido sus recursos a través de maltratar a los demás, ¿no? Ejemplo. Ok, bueno, entonces estoy generando una crítica, pero estoy cambiando la forma de que, bueno, porque yo no soy rico o porque no tengo las maneras, bueno, yo me puedo promover como una persona de dinero, digo, haciendo lo que no me ha significado tener ese avance, o más bien dejándolo de hacer y haciendo otros movimientos para hacer lo mismo, ¿no? Transformar una realidad social, por supuesto, ¿no? Realidad social de 5 millones de pobres en México, ¿qué puedo hacer para transformar esa realidad? ¿No? Trabajando con honestidad, con profesionalización, ayudando a través de unos programas sociales. Bueno, puedo hacer muchas cosas para cambiar este análisis de crítico, ¿no? De mi parte, muchas gracias.